Buenas tardes, mi nombre es Bermúdez Villegas Lady, cursando el tercer nivel de la Facultad de Ciencias del Mar. El tema a tratar el día de hoy es de dos elementos importantes de la tabla periódica. En las siguientes diapositivas podrán observar las historias, las características principales, su uso y aplicaciones industriales, el estado natural de cada uno de los dos elementos. El francio fue el último elemento descubierto en la naturaleza antes de ser sintetizado. La historia del elemento 87 comienza mucho antes de la fecha del descubrimiento en 1939, cuando Mendeley propuso por primera vez su tabla periódica. En 1869 dejó huecos para elementos aún no descubiertos y para los que predijo no solo su existencia, sino también sus propiedades. Uno de estos era para el ecacesio, el elemento que se situará debajo del cesio. Una vez que Henry Moseley estableció la ley periódica y se asignaron los números atómicos a todos los elementos conocidos, quedó claro que faltaban 7 elementos. Entre el hidrógeno, el uranio, el francio, el elemento número 87 fue el último en ser descubierto. En 1870 los químicos pensaban que debería haber un metal alcalino más allá del cesio, con un número atómico de 87. Luego se hizo referencia con el nombre provisional ecacesio. Las características principales del francio presentan características únicas. Se trata del segundo elemento menos abundante en la Tierra y es superado tan solo por el astato. Fue el último elemento de la tabla periódica en descubrirse de forma natural y no mediante un proceso de síntesis. Se trata de un metal alcalino de alta radiactividad. Además, es un metal alcalino más pesado que se conoce y también el más pesado entre los 101 primeros elementos de la tabla periódica del francio. Sus propiedades físicas presentan numerosas similitudes con el cesio y también es menos estable que cualquier otro elemento, que sea más ligero que el novelio. Dentro de la tabla periódica, el francio se encuentra dentro de un metal en el grupo número 1, el de los metales alcalinos. Un metal alcalino es aquel que cuenta con una densidad baja y suele reaccionar de manera inmediata ante otras sustancias químicas como el oxígeno, el agua, y también son buenos conductores tanto de la electricidad como el calor. El periodo en el cual se encuentra localizado el francio en la tabla periódica es el 7. Aquí en la última fila de la clasificación es donde se ubican los elementos más inestables radioactivos. Actualmente se conocen 33 isótopos de francio. El 223, derivado del 227, es el más longevo de estos y tiene una vida activa equivalente a 22 minutos de duración, siendo también el único isótopo del francio natural conocido de todas las maneras. Todos sus isótopos son considerablemente inestables. El número atómico del francio es de 87, el cual señala la cantidad de protones que posee cada uno de sus átomos. Se utiliza la letra Z para representar su valor. Su masa atómica es de 223, lo que quiere decir que un átomo de este elemento pesa 223 unidades. También se utiliza la media de Dalton. Su punto de fusión, es decir, la temperatura necesaria para que éste pase de un estado sólido a líquido, es de 27 centígrados, mientras que el punto de ebullición, la temperatura con el cual pasa de líquido a gas, 677 grados centígrados. Hicieron 4 afirmaciones falsas. La primera afirmación que se hizo fue del químico soviético Dobroserdok. Fue el primer científico en afirmar haber encontrado el ecacesio o el francio. En 1925 observó una radioactividad débil en una muestra de potasio, otro metal alcalino, y concluyó incorrectamente que el ecacesio estaba contaminando la muestra. La radioactividad de la muestra era de radioisótopo de potasio natural. Luego publicó una tesis sobre sus predicciones de las propiedades del ecacesio, en el que llamó al elemento Siun en honor a su país de origen. Poco después, Dobroserdok comenzó a concentrarse en su carrera como docente en el Instituto Politécnico de Odessa y no siguió con las investigaciones. Al año siguiente, los químicos ingleses Gerald Druce y Frederick Loring analizaron fotografías de los rayos X de sulfato de manganeso 2. Observaron líneas espectrales que presumieron ser del ecacesio. Anunciaron su descubrimiento del elemento 87 y propusieron el nombre de alcalino,
ya que sería el metal alcalino más pesado. En 1930, Fred Allison, del Instituto Politécnico de Alabama, afirmó haber descubierto el elemento 87. Al analizar la polucita y la lepidolita utilizando una trampa magneto-óptica, Allison solicitó que se llamara Virginium después de su estado natal de Virginia, junto con los símbolos VI y VM. En 1934, Pearson Berkeley refutó la efectividad del dispositivo de Allison y la validez de su descubrimiento. Moldavium. En 1939, el físico rumano Maria Ulubei y su colega francesa Yves Cauchois también analizaron la contaminación, esta vez utilizando su aparato de rayos X de alta resolución. Observaron varias líneas de emisión débiles que presumieron ser las del elemento 87. Ulubei y Cauchois informaron sobre su descubrimiento y propusieron el nombre de Moldavium, junto con el símbolo ML, en honor a Moldavia, la provincia rumana donde nació Ulubei. Sello postal de Oria Ulubei, quien afirmó descubrir el ecacesio o Moldavium, Rumania. En 1937, el trabajo de Ulubei fue criticado por el físico estadounidense Herschel, quien rechazó los métodos de investigación que Ulubei había hecho. Herschel estaba seguro de que el ecacesio no se encontraría en la naturaleza y Ulubei había observado líneas de rayos X de mercurio o bismuto. Ulubei insistió en que su aparato y sus métodos de rayos X eran demasiado precisos para cometer tal error. Debido a eso, Jean-Baptiste Perrin, ganador del premio Nobel y mentor de Ulubei, respaldó el Moldavium como el verdadero ecacesio sobre el francio. Marguerite Perey y su descubrimiento se esforzó por ser precisa y detallada en sus críticas al trabajo de Ulubei y finalmente fue acreditada como la única descubridora del elemento 87. Todos los demás descubrimientos previstos del elemento 87 fueron descartados, debido a la vida media muy limitada del francio. El 7 de enero de 1939, Marguerite Perey, en el Instituto Curie en París, descubrió el ecacesio, cuando purificó una muestra de actinio 227 que, según se informó, tenía una energía de descomposición de 200 Kelvin. Perey notó partículas de descomposición con un nivel de energía por debajo de los 80 Kelvin. Pensó que esta actividad de descomposición podría haber sido causada por un producto de descomposición previamente no identificado que se paró durante la purificación, pero surgió nuevamente el actinio 227 puro. Luego, Perey intentó determinar la proporción de desintegración beta y de desintegración alfa en el actinio 227. Su primera prueba puso la ramificación alfa en 0.6%, una cifra que luego revisó al 1%. Perey nombró el nuevo isótopo como actinio K, ahora se conoce como el francio 223, y en 1946 propuso el nombre de catión para su elemento recientemente descubierto, ya que creía que el catión era un elemento más electropositivo. Pero Irene Joliot-Curie, una de las supervisoras de Perey, se opuso al nombre debido a la relación de este. En lugar de catión, propuso el nombre de francio en honor a Francia. Es el segundo elemento que lleva en honor a la ciudad de Francia, ya que el galio fue el primer elemento en llevar el nombre de Francia. El estado natural en el que se puede encontrar el francio es de manera líquida. También se los puede encontrar en los minerales de uranio y torio. En una muestra de uranio hay un estimado de solo un átomo de francio por cada 1018 átomos de uranio. Francio es escaso encontrarlo en el medio ambiente. Es casi imposible. Se estima que en la totalidad de la corteza terrestre se ha determinado solo que existe un promedio de 30 gramos de francio. Usos y aplicaciones industriales del francio. No hay aplicaciones comerciales para el francio debido a su escasez y a su inestabilidad.
Solo ha sido usado en tareas de investigaciones tanto en el campo de la biología en la estructura atómica. Se pensó que el francio podría servir de ayuda para el diagnóstico de enfermedades relacionadas con el cáncer. Sin embargo, finalmente esta aplicación se ha considerado impracticable. El cadmio es un elemento natural que se encuentra en la corteza terrestre, todos los suelos y las rocas, entre ellos el carbón y los fertilizantes minerales contienen algo de cadmio. La mayor parte del cadmio que se usa en Estados Unidos se extrae durante la producción de otros metales, tales como el zinc, el plomo y el cobre. Es un metal blanco azulado relativamente poco abundante. Este es uno de los metales más tóxicos. Plinio dio el nombre de cadmia a un polvo pardo que se acumulaba en las chimeneas en los hornos de la función que se empleaban en la fabricación de latón. De ese polvo pardo, básicamente carbono de zinc, el elemento lleva el nombre del dios griego Cadmio, quien tuvo una vida aventurera alrededor del 2000 a.C. En la mitología griega, inicialmente la toxina del cadmio no fue reconocida y que incluso fue utilizado como un tratamiento médico hasta que los científicos se dieron cuenta de lo perjudicial que fue el elemento. Principales características del cadmio. Es un número atómico 48 situado en el grupo 12 de la tabla periódica de los elementos. El símbolo es de CD. La configuración electrónica del cadmio es Kr4d10-5s2. La configuración electrónica de los elementos determina la forma en la cual los electrones están estructurados en los átomos de un elemento. El radio medio del cadmio es de 155 pm. Su radio atómico o radio de Bohr es de 161 pm. Su radio covalente es de 148 pm. El cadmio tiene un total de 48 electrones, cuya distribución es la siguiente. En la primera capa tiene 2 electrones y en la segunda tiene 8 electrones. En su tercera capa tiene 18 electrones y en la cuarta tiene 18 electrones y en la quinta capa tiene 2 electrones más. Las propiedades físicas químicas. El cadmio es un metal plateado brillante con una densidad de 8,65 gramos sobre centígrados al cuadrado. Es suave, dureza de Mach 2, plásticamente deformable y también se puede cortar con un cuchillo para dibujar alambres y martillar en hojuelas. El cadmio se solicita exclusivamente en el sistema del cristal hexagonal en el grupo espacial P63. Propiedades químicas. En compuestos químicos suele ser divalente, es químicamente similar al zinc, pero tiende a formar compuestos complejos con el número de coordinación 4. En el aire, el cadmio forma un oscurecimiento de la superficie debido a la oxidación. En medio alcalino, la superficie es insoluble, pesada en ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, fácilmente soluble en ácido nítrico. El cadmio se lo encuentra ubicado en la tabla periódica el grupo 12, periodo 5 y bloque 2b. Descubierto por Friedrich Stromeyer. Cadmio recibía antiguamente el carbono de zinc. Fue descubierto en Alemania en 1817 por Friedrich Stromeyer. Encontró como impureza de algunas muestras de carbono de zinc. Stromeyer observó que esas muestras en particular cambiaban de color al calentarlas, lo cual no le ocurría carbono de zinc puro. Stromeyer fue lo suficiente persistente para continuar la observación, consiguiendo aislar el elemento mediante el tueste y posteriormente a la reducción del sulfuro. El término cadmio ya se usaba en la Edad Media, probablemente para el zinc, su mineral de carbonato. A pesar de la toxicidad del cadmio y sus compuestos, se ha demostrado que el Codex farmacéutico británico en 1907 utilizaba el yoduro de cadmio como tratamiento para los exfoliantes, bañones. En 1942 utilizó láminas de cadmio Enrico Fermi en el primer reactor nuclear del mundo. Las láminas podrían ser empujadas dentro y fuera del reactor para controlar la reacción en la cadena. El cadmio puede capturar neutrones GAC moderados y por lo tanto influir en la citricidad del reactor.
Su estado natural se lo encuentra en un estado sólido. Podemos hallar el cadmio en la atmósfera, el agua y el suelo. De forma natural, grandes cantidades de cadmio son liberadas al ambiente, aproximadamente 25.000 toneladas al año, de las cuales grandes partes son vertidas a los ríos procedentes de la descomposición de las rocas, mientras que una pequeña parte es liberada a la atmósfera a través de los incendios forestales. Actividad volcánica, quema de combustión fósiles y residuos urbanos e industriales. Actualmente se relaciona la contaminación de este metal con la industria del zinc y del plomo. También se producen emisiones del cadmio, aunque en menor grado, en la combustión de basura, combustión de carbón, producción de cemento y en la industria de acero. Los daños a nivel global del cadmio son poco importantes en este metal. Se ha observado que la relación de contaminación es de regional a local. Uso y aplicaciones industriales. El cadmio puede depositarse electrónicamente en los metales para recubrirlos, principalmente del hierro o del acero, en las que se forman capas químicamente resistentes. El cadmio desciende el punto de fusión de los metales con los que forma aleaciones. Se usa con plomo, estaño, bismuto en la fabricación de extintores, alarmas de incendios, fusiles eléctricos. También se utiliza una aleación de cadmio, plomo y zinc para soldar el hierro. Las sales de cadmio se usan en fotografía y en la fabricación de fuegos artificiales, cauchos, pinturas fluorescentes, vidrios y porcelanas. El sulfato de cadmio se utiliza como astringente. El sulfuro de cadmio, que aparece como un precipitado amarillo brillante cuando se pasa sulfuro de hidrógeno a través de una disolución de sal de cadmio, es un pigmento importante conocido como amarillo de cadmio. Baterías de cadmio metálico ayuda a producir baterías en partículas, pilas recargables de níquel cadmio. En aplicaciones cotidianas, las baterías de níquel cadmio ayudan a potenciar productos como herramientas eléctricas inalámbricas, teléfonos móviles, videocámaras, computadoras, electrodomésticos y juguetes. Los pigmentos de cadmio ayudan a crear color amarillo brillante, naranja, rojo y granate en pinturas y revestimientos, y se añaden además a los plásticos para darles color. Conclusión y recomendaciones de estos dos elementos. Ambos son elementos importantes pero muy peligrosos en el medio ambiente, ya que se usan para la fabricación de algunas industrias. Toda cosa tiene sus pros y sus contras. Son elementos tóxicos y letales. Al cadmio se los puede encontrar en mayor abundancia, en cambio al francio se los puede encontrar en muy poca abundancia, por eso no se pueden hacer casi nada. Recomendaciones: antes de hacer una investigación en el laboratorio, tomar las debidas precauciones, ya que se tratan de metales de alta radiactividad, que, como lo dije, son elementos muy tóxicos, y tomando las debidas precauciones llevará a una mayor eficacia en los resultados de la práctica.